Saludos cordiales a todos y como anteriormente me presenté, soy la doctora Ana Lucía Pesantes y vamos a desarrollar la unidad hemorragia obstétrica de causa anteparto. A continuación vamos a desarrollar las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Iniciemos con aborto, la cual es la terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la 20ª semana, contando desde el primer día de la fecha de la última menstruación normal, o que el producto pese menos de 500 gramos cuando el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno. El cuadro clínico se caracteriza por hemorragia que se presenta durante la primera mitad de la gestación, acompañada de dolor hipogástrico que aumenta con la evolución de la dilatación del cuello uterino. Es un proceso evolutivo que comienza con la amenaza de aborto y termina con la expulsión parcial o total del contenido uterino. Entre el 15 y el 20% de los embarazos diagnosticados clínicamente se pierden en el primer trimestre o al inicio de la segunda trimestre sin repercusión materna. Dentro de sus causas, la principal son las malformaciones genéticas. Este es el responsable del 50 al 70% de todas las pérdidas. Además tenemos causas endocrinas, anatómicas, infecciosas, inmunológicas y existirá algún porcentaje en el cual a la larga no encontramos una verdadera causa, es decir, las desconocidas. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la historia clínica, examen físico y examen de laboratorio. La historia clínica nos va a dar la sospecha diagnóstica a través de la investigación del principal síntoma, que es el dolor. En cuanto al examen físico, tenemos que el tacto vaginal nos va a dar la información sobre el sangrado y modificaciones cervicales. Entre los exámenes de laboratorio se encuentra la medición cuantificada y seriada de la beta-HCG, progesterona y un eco transvaginal. La beta-HCG debe tener un incremento del 53 al 66% cada 48 horas. Cifras menores se consideran pronóstico de pérdida espontánea del embarazo. Niveles séricos de progesterona, menos de 5 nanogramos por ml, sugiere una pérdida embrionaria. Y cifras mayores a 20 nanogramos por ml indica embrión sano. Dentro de los criterios clínicos para nosotros diagnosticar aborto se encuentran entonces dolor hipogástrico tipo contráctil, sangrado transvaginal, gestación menor de 20 semanas. En un eco que nosotros enviamos debemos de fijarnos en los criterios ecográficos de viabilidad embrionaria, como son los siguientes: una longitud coronilla-rabadilla mayor o igual de 7 milímetros sin latido cardíaco, un diámetro medio del saco menor a 25 milímetros sin embrión, ausencia del embrión con latido cardíaco mayor o igual a 2 semanas después de que en un eco se detectó saco gestacional sin saco vitelino, ausencia de embrión con latido cardíaco en mayor o igual a 11 semanas después de que en un eco se detectó saco gestacional con saco vitelino. Como dije anteriormente, el aborto es un proceso evolutivo que comienza con la amenaza de aborto y termina con la expulsión parcial o total del contenido uterino. Los cambios en la actividad uterina, la intensidad de la hemorragia y las modificaciones del cuello van a determinar en qué etapa de aborto está. Así tenemos que en la amenaza de aborto el dolor es leve, hay sangrado leve, no hay dilatación, encontramos latido cardíaco fetal según la edad gestacional, hay embrión según la edad gestacional. El tamaño del útero en relación a la falta de menstruación está acorde. En un eco vamos a encontrar un saco completo y generalmente lo manejamos a través de reposo y exámenes complementarios. En cuanto al aborto inevitable, que es el siguiente paso, el dolor se ha intensificado, obviamente el sangrado se ha intensificado, vaya a existir dilatación cervical, el latido cardíaco puede o no estar presente, existe un embrión, y el útero en relación a la menorrea ya es menor, por lo que ha estado perdiendo sangre. El eco, el saco está completo y el tratamiento vamos a hacer observación, podemos dar un tratamiento médico o ya realmente hacer la evacuación, dependiendo de las características clínicas que encontremos. Cuando ya existe el aborto incompleto, es decir, que ha quedado parte del saco gestacional,
El dolor puede ser variable, el sangrado es variable, la dilatación existe, el latido cardíaco ya no existe porque ya hubo parte de la expulsión de él, pues no existe el embrión. El útero ya está mucho más disminuido en relación a la falta de menstruación. En eco vamos a encontrar restos embrionarios o restos del saco gestacional, y en cuanto a su manejo o tratamiento, también es observación, puede ser tratamiento médico o quirúrgico. El aborto completo, ya no hay dolor, existe leve sangrado, ya no hay dilatación, el latido cardíaco obviamente ya no hay, ni embrión porque ya hubo la expulsión de todo el saco. El útero está contraído, ¿no? Prácticamente dentro de valores normales. No existen restos cuando existe la inspección de la ecografía, y lo que se hace simplemente es observarla. El aborto diferido, es decir, aquel embrión que ya no tiene latido en relación a la semana de gestación, cuando ya debería observárselo, este va a tener algo de dolor, algo de sangrado, no va a haber dilatación, no hay latido cardíaco, pero sí hay embrión. El tamaño del útero va a estar disminuido en relación a la fecha de última menstruación. En el eco vamos a encontrar un saco completo y el tratamiento es observación, médico o quirúrgico. El embarazo en embrionado es un saco gestacional, el cual para la edad gestacional debería haber ya embrión y latido. El dolor no hay, sangrado no hay, dilatación no hay latido cardíaco fetal, no hay embrión, por lo tanto, el útero es de tamaño menor al relacionado con la falta de menstruación. En el eco encontramos un saco completo, pero con esas características, es decir, no hay embrión ni latido. Y el tratamiento es la observación y puede ser tratamiento médico y quirúrgico. Este es un cuadro el cual nos va a ayudar a hacer las diferencias en la clasificación del curso clínico del aborto, y vamos a observar todas las características que anteriormente les expliqué, haciendo una diferenciación entre uno y otro de los tipos de aborto. Debemos de reconocer otras definiciones en cuanto a los tipos de aborto. Así tenemos aborto habitual. Es aquella pérdida del producto de la concepción espontánea y consecutiva de 2 o más gestaciones antes de las 20 semanas, o que el feto pese menos de 500 miligramos. Aborto séptico. Se puede presentar en cualquiera de las formas clínicas del aborto. En este, las bacterias penetran en el útero, colonizan los productos desfacelados de la concepción, invaden tejidos endometriales y se extiende incluso para causar parametritis, peritonitis y septicemia. Cursa con fiebre de 38 o más grados centígrados, acompañada de otros signos como dolor uterino, mal olor o pus. Y otro es el embarazo no embrionado, que ya lo mencioné cuando hablábamos de todos los tipos de aborto. Aquí nosotros vamos a definir como la presencia de saco gestacional mayor de 25 milímetros sin evidencia de una vesícula vitelina o de embrión. Para evacuar el contenido intrauterino lo podemos hacer de forma quirúrgica o médica. De no haber trastorno médico grave de la gestante, no necesita hospitalizarse. Dentro de las técnicas quirúrgicas está la dilatación y legrado y aspiración con vacío, y de las médicas el uso de prostaglandinas y análogos, ya sea por cualquiera de las vías, vaginal, parenteral, oral, el uso de mifepristona y epostano. Pero ¿qué técnicas deberíamos usar para hacer la evacuación intrauterina? Esto va a depender del estado clínico de la paciente, la altura uterina y la edad gestacional. En cuanto a las indicaciones del tratamiento farmacológico, este tratamiento es para cualquiera de las variedades de aborto,
con pérdidas de menos de 10 semanas o saco gestacional menor a 24 milímetros. Hasta las 9 semanas no requiere hospitalización porque el sangrado es un poco mayor al de la menstruación. Si existe sangrado excesivo, fiebre o dolor abdominal intenso, debe acudir para la valoración hospitalaria. Se considera sangrado excesivo cuando la paciente refiere cambios de toallas sanitarias saturadas de sangre en un tiempo menor a 1 hora y durante un periodo consecutivo de 2 horas. La vía de administración es sublingual, oral, vaginal. La medicación principalmente usada es el misoprostol. Vamos a utilizar de forma sublingual 400 microgramos para un aborto incompleto, 600 microgramos sublingual para aborto diferido. También podemos utilizar por vía oral 600 microgramos de misoprostol para aborto incompleto y a nivel vaginal 800 microgramos para un aborto diferido. Se debe advertir a la paciente y explicarle que la expulsión de los restos puede ocurrir en horas o días subsiguientes, incluso de 1 a 3 días, y que puede sangrar más que una menstruación por 3 o 4 días y continuar con un manchado por 2 semanas más. La paciente, si las condiciones hemodinámicas lo permiten, debe escoger entre la alternativa medicamentosa y la quirúrgica sobre la base de la asesoría correspondiente, que debe girar en torno a las ventajas y desventajas de uno u otro método. Así tenemos que entre las ventajas del misoprostol se encuentran que se puede evitar la anestesia, es más natural, similar a la menstruación, las mujeres tienen mayor control, se involucran más, es más fácil de administrar y no se requiere internar a las pacientes. Sin embargo, la desventaja es el sangrado que puede presentarse, el dolor tipo cólico que se manifiesta y efectos secundarios ya sean reales o por temor de la paciente. Además que hay que esperar que se produzca el efecto del sangrado y del aborto y por lo tanto le da cierto grado de incertidumbre a la paciente. Las ventajas en cambio del tratamiento quirúrgico, ya sea por aspiración manual endouterina para los menores de 12 semanas o para los legrados intrauterinos mayores de 12 semanas, es que es más rápido, es controlado por aquel asistente de salud, existe una participación limitada de la mujer y la aspiración manual es mucho más económico. En cuanto a las desventajas, es que es invasivo, aunque tiene bajo riesgo de lesión uterina o cervical y bajo riesgo de infección, existe una pérdida de la privacidad y la autonomía de la paciente. En cuanto a las indicaciones para la aspiración manual endouterina, es el tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando se tenga una altura uterina menor a 11 centímetros, una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. El aborto séptico hasta 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico. En caso de aborto incompleto o aborto diferido, tiene mayores ventajas que el legrado uterino instrumental. En cuanto a las indicaciones para el legrado intrauterino, se va a realizar en el tratamiento del aborto en cualquiera de sus variedades, con altura uterina mayor o igual a 12 centímetros y dilatación cervical mayor o igual a 1 centímetro. El aborto séptico será realizado 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico. El legrado uterino instrumental está indicado cuando existe sangrado excesivo y persistente, inestabilidad hemodinámica, evidencia de tejido retenido infectado, sospecha de la enfermedad trofoblástica gestacional. El legrado uterino instrumental debe ser valorado dentro de las primeras 24 horas del tratamiento farmacológico cuando el sangrado es abundante y persistente. Se recomienda preparación cervical previa a un aborto quirúrgico para aquellos embarazos mayores de 9 semanas completas en mujeres nulíparas, para mujeres menores de 18 años y para todas las mujeres con embarazo mayores a 12 semanas completas. Se considera aceptable hasta las 18 semanas.
en dosis de misoprostol de 400 microgramos vaginalmente 3 horas antes y sublingual 2 horas antes. No existe evidencia suficiente para realizar profilaxis antibiótica de rutina antes de la evacuación uterina, siempre que no existan signos de infección. Vamos a hacer una diferenciación entre las ventajas y las desventajas entre el legrado uterino instrumental y la aspiración manual endouterina. El uso en el legrado debe ser en mayores de 12 semanas, mientras que el AMEU en menores de 12 semanas. La tasa de complicación va a ser más alta en el legrado uterino que en el AMEU. Y el costo también va a ser más alta en el legrado uterino que en el AMEU. Como tenemos que realizar una instrumentación, en el legrado va a ser a través de una cureta metálica, mientras que en el AMEU va a ser a través de una cánula de plástico semirrígida. Por lo tanto, en el legrado uterino instrumental va a tener mayor necesidad de dilatación cervical que en el AMEU. Se debe realizar una sedación en el legrado uterino instrumental, es anestesia general, mientras que en el AMEU podemos hacer un bloqueo paracervical. Por lo tanto, en el legrado uterino instrumental debemos encontrar un personal médico adiestrado, obviamente, un anestesista. Mientras que en el AMEU es a través de un equipo médico que se encuentra adiestrado en bloqueo paracervical. El retorno al hogar va a ser más demorado que en el AMEU y por lo tanto va a tener una mayor estancia hospitalaria en el legrado uterino instrumental que en el AMEU. Continuando con las causas de hemorragia obstétrica, en la primera mitad del embarazo se encuentra el embarazo ectópico, el cual se define como la implantación del embarazo fuera de la cavidad endometrial. Ocurre aproximadamente el 1% de los embarazos. Contribuye con un 10 al 15% de la mortalidad materna en países desarrollados cuando se asocia con rotura tubárica. Existen factores de riesgo para embarazo ectópico, pero más de la mitad se presenta en mujeres sin factores de riesgo conocidos. Así tenemos antecedentes de cirugía tubárica, antecedente de embarazo ectópico previo, exposición al dietilestilbestrol en útero, aunque esto ya está descontinuado, pero está descrito. Historia de enfermedad pélvica inflamatoria, historia de infertilidad y ligadura tubárica. En el cuadro clínico vamos a encontrar una triada clásica que es dolor abdominopélvico agudo, menorrea y sangrado. Solo ocurre en el 45% de los casos, lo cual puede llevar a retrasos en el diagnóstico. La sospecha clínica es la clave más importante para hacer el diagnóstico temprano, lo cual disminuye las tasas de morbimortalidad y preserva la fertilidad. El dolor abdominal es el síntoma más común y se presenta en el 98% de las pacientes y puede ser incluso el único síntoma. Cuando existe un embarazo ectópico roto, este puede presentar signos de hipovolemia, hipotensión y taquicardia, signos de irritación peritoneal. Antes de la ruptura incluso pueden haber manifestaciones inespecíficas como sangrados intermitentes de pocas veces excede el volumen menstrual normal, dolor pélvico o dolor abdominal tipo cólico. Existen exámenes que vamos a tener como un apoyo diagnóstico. Aquí estamos la prueba de embarazo cuantitativa, la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, la ecografía, la cultocentesis y la laparoscopía. El criterio diagnóstico clínico se va a basar en la falta de menstruación y sangrado genital anormal, dolor a la movilización de cérvix durante el tacto vaginal y la presencia de una tumoración anexial. El embarazo ectópico se puede clasificar según dónde se va a estar ubicado. Así tenemos el embarazo ectópico tubárico, el intestinal, el ovárico, el cervical y el abdominal. En cuanto al tratamiento del embarazo ectópico, este va a ser según las diferentes características clínicas y de laboratorio. El tratamiento puede ser quirúrgico o farmacológico y todas deben de ser hospitalizadas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica o signos de hemoperitoneo,
Masa anexial de gran tamaño y o niveles de beta-HCG altos o actividad cardíaca del embrión deberán ser sometidas a manejo quirúrgico en instituciones con capacidad para resolver cuadros de choque hipovolémico. En la actualidad se prefiere la cirugía laparoscópica a la laparotomía porque la recuperación es más rápida, el dolor postoperatorio es menor y los costos son más bajos. No obstante, la laparotomía debe hacerse cuando hay inestabilidad hemodinámica, el cirujano no tiene el entrenamiento o carece de los equipos para un video laparoscopía operatoria, y cuando la cirugía laparoscópica es una técnica muy difícil. Debemos de hacer una consideración especial en aquellos embarazos ectópicos abdominales. Aquí, la opción quirúrgica por la laparotomía está indicada para la extracción del feto. Las consideraciones a tener en cuenta con respecto a la placenta son: si la placenta se encuentra insertada en un órgano no vital, como el epiplón, se debe resecar el órgano con la placenta in situ, pues el intento de remoción produce sangrado grave. Cuando la placenta está implantada en intestino delgado, intestino grueso u otro órgano vital, se debe seccionar el cordón umbilical proximal a la placenta y dejarla en el sitio de implantación para administrar posteriormente metotrexate. Dentro del tratamiento farmacológico es a través del metotrexate. Existen indicaciones y contraindicaciones. Dentro de las indicaciones, que sea una masa anexial de menos de 3 centímetros, deseo de fertilidad de la madre, una beta-HCG estable o en aumento después de un legrado, con un pico máximo de menos de 15.000 miliunidades por ml. La mucosa tubárica debe estar intacta, sin hemorragia activa, y la paciente tiene que tener una estabilidad hemodinámica. Existen casos seleccionados de embarazo cervical o cornual que se lo puede hacer. Entre las contraindicaciones está la disfunción hepática con una TGO el doble de lo normal, una enfermedad renal con una creatinina de menos de 1.5 miligramos por decilitro, una úlcera péptica activa, discrasias sanguíneas, leucocitos de menos de 3.000, plaquetas de menos de 100.000, pobre cumplimiento del esquema terapéutico por parte de la paciente y que exista actividad cardíaca fetal. La siguiente patología que se encuentra dentro de las hemorragias obstétricas de la primera mitad del embarazo es la enfermedad trofoblástica gestacional, que se define como una complicación poco común de la gestación caracterizada por la proliferación anormal del tejido trofoblástico. La mola hidatidiforme ocurre en 1 de cada 1.000 a 2.000 embarazos y puede ser parcial o completa. La mola completa es la más común. Dentro de las características clínicas se va a encontrar sangrado transvaginal, un tamaño uterino excesivo para la edad gestacional según la fecha de la última menstruación, ausencia de la actividad cardíaca fetal, quistes tecaluteínicos, hipermemesis gravídica, preeclampsia antes de las 20 semanas y una elevación exponencial de la beta-HCG que no guarda relación con la edad gestacional por fecha última menstruación. El tumor trofoblástico gestacional incluye la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor de sitio trofoblástico placentario. El tratamiento es eminentemente evacuación uterina y el método de elección es la aspiración. La histerectomía puede ser una opción en pacientes con una paridad satisfecha. Dentro del tratamiento vamos a hacer un seguimiento estricto de beta-HCG cuantitativa. Como sabemos entonces, la hemorragia de la primera mitad del embarazo es causada por aborto, enfermedad trofoblástica gestacional y embarazo ectópico principalmente. Para el manejo del aborto nosotros tenemos que tomar las características siguientes: si existe una altura uterina de 12 centímetros y o dilatación de 1 centímetro. Si esto es mayor, entonces vamos a pasar a un legrado instrumental. Si estos características son menores, vamos a pasar a una aspiración manual endouterina. La enfermedad trofoblástica gestacional, independientemente del tipo que sea, tiene que ser una aspiración manual endouterina. En cuanto al embarazo ectópico, nosotros vamos a observar si existe hemoperitoneo, falla hemodinámica,
es una saco gestacional de mayor de 3 centímetros, existe beta-HCG cuantitativa mayor a 15.000, si existe latido fetal y si no desea ya la fertilidad. Si una de estas características se encuentra presente, entonces debe de ser quirúrgico. Si no existe ninguna de estas, entonces podemos pasar a través del metrotexate.